Hola, buenos días, tardes o noches, soy Carlos David del grupo M8C1G34004, y en este video les presentaré mi proyecto acerca de los derechos humanos, cuál es su importancia y cómo se relacionan con la diversidad cultural. Pero primero, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son un conjunto de reglas, leyes o escritos que otorgan poder y o privilegio, están sustentadas con la dignidad humana y su uso correcto permite que todos los individuos puedan tener un desarrollo íntegro. Estos derechos son inherentes a todos los seres humanos, esto quiere decir que no importa tu nacionalidad, raza, género, religión, lengua, o cualquier otra condición, todos tenemos los mismos derechos, sin discriminación alguna. Por otro lado, los derechos humanos universales están contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. ¿Qué es la diversidad cultural? Por otra parte, la diversidad cultural se puede explicar con el hecho de que la humanidad ha habitado todos los rincones del mundo, excepto la Antártida, durante siglos. Esto ha provocado que al trabajar y vivir juntos, los grupos de personas desarrollaron las distintas culturas que hoy en día forman un mosaico rico y variado. La diversidad cultural amplía las alternativas, alimenta diversas capacidades, valores humanos y cosmovisiones, y la sabiduría para poder evitar cometer los mismos errores. Asimismo, la diversidad cultural puede impulsar el desarrollo sostenible de los individuos, comunidades y países. Esto debido a que al ampliar las alternativas y tener muchas otras formas de ver el mundo, nos deja crear una gran cantidad de soluciones posibles para una misma problemática. ¿Cuál es el vínculo entre los derechos humanos y la diversidad cultural? El vínculo más importante que existe entre los derechos humanos y la diversidad cultural cae en su simbiosis, es decir, que de una depende la otra y viceversa. El respeto hacia los derechos humanos promueve la diversidad cultural, esto debido a que si permitimos que las personas y grupos de etnias diferentes expresen y desarrollen libremente su identidad cultural, esto nos permite acceder a su herencia cultural, religiosa y a la información de su propia comunidad y de otros grupos, permitiéndonos conocerlos y entenderlos de mejor manera. Así también permite que la sabiduría del pasado nos prepare para el futuro, así evitando o corrigiendo los errores antiguos. Lejos de suponer un ataque a los derechos humanos de carácter universal, la creciente diversidad cultural puede suponer un enriquecimiento de los mismos. El progresivo reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas está impulsando, aunque no sin dificultades, una concepción más abierta, más dinámica y más inclusiva de los derechos humanos. Como hemos visto, tanto los derechos humanos como la diversidad cultural son muy importantes en nuestra vida, ya sea como individuo, sociedad o país. Por tanto, el tenerlas siempre presente nos hace ser más conscientes y una mejor versión de nosotros mismos. Otro punto que hemos visto es que tanto los derechos humanos como la diversidad cultural son complementarias la una de la otra, apoyándose y haciéndose más fuertes entre sí, por lo que es importante respetar a ambas. Pero ¿qué podría pasar si una comunidad acostumbrada a una sola cultura la comienzan a conectar con otra variedad de culturas? ¿Los derechos humanos seguirán igual y se harán más fuertes o comenzará una discriminación y privación hacia las nuevas culturas? Como parte de mi proyecto de investigación, nos propusieron buscar una problemática en la comunidad en la que vivo, la cual encontré, pero antes de presentarles mi problemática, ¿por qué no les cuento cómo es mi comunidad, cuál es su vínculo con los derechos humanos y la diversidad? Yo vivo en Los Héroes, Tecámac, Estado de México, en el municipio de Tecámac, cerca del estado de Hidalgo. En Tecámac hay una población de 547,503 habitantes, esto según los estudios realizados en 2020, estableciendo cifras solo 18,225 personas de la población total de Tecámac vive en Los Héroes de Tecámac, la cual es mi comunidad. Entrando más al contexto social de mi comunidad, la diversidad cultural no es exactamente grande, esto debido a que la gran mayoría
son de nacionalidad mexicana y casi nadie viene de fuera de la zona conurbada de México, debido a que principalmente Tecámac es uno de los municipios creados para estar cerca de las zonas de trabajo del centro de la Ciudad de México, por lo que la población en su mayoría son trabajadores de esa zona. Pero algo peculiar ha estado ocurriendo paulatinamente en mi comunidad, y esto es que a lo largo de los años han empezado a llegar extranjeros a esta parte del municipio, en su mayoría por la cercanía a la Ciudad de México, como ya lo había dicho, y a que los héroes de Tecámac es en su mayoría una zona residencial o habitacional. La llegada paulatina de extranjeros a la comunidad en la que vivo ha sido llamativa, por decirlo así, como hasta ahora he logrado observar su llegada ha sido bien recibida y se han unido rápidamente a la comunidad, obviamente con sus diferencias culturales, como el hecho de que hablan y se expresan en su mayoría en inglés. Como se pudo observar en mi descripción de mi comunidad, la paulatina pero constante llegada de extranjeros con nacionalidad, religión o cultura diferente a la mía ha llamado mi atención, por lo que la problemática que propuse a la hora de realizar mi investigación fue la siguiente: en el futuro no muy lejano la cantidad de personas con diferencias culturales será tan grande que provoque discriminación, o si seguirá como hasta ahora y como los pocos extranjeros que ya viven aquí, los nuevos individuos serán tratados de igual manera. Mi principal objetivo es el tratar de predecir cuál será el comportamiento de mi comunidad actual ante la llegada de otras diferentes culturas, usando la información y datos actuales y del pasado. A la hora de realizar mi investigación usé estas preguntas para guiarme y como marco de referencia. ¿Cómo ha sido el aumento de extranjeros en mi comunidad? ¿Cuántos individuos con diferente cultura hay en mi comunidad actualmente? ¿Cuántos grupos religiosos existen en mi comunidad? ¿Es posible predecir el comportamiento de la sociedad? Esta investigación la realizaré con el propósito de tratar de predecir el comportamiento de mi comunidad ante estos cambios, si estamos preparados como sociedad para enfrentarlo y si los buenos valores y el respeto a los derechos humanos seguirán como principal base o simplemente dejaremos de lado todo. Además de que si como individuo puedo hacer algo para apoyar a mi comunidad. Según datos recolectados en los últimos años, el aumento de inmigrantes extranjeros ha ido en aumento aproximadamente de entre 200.000 a 250.000 cada 5 años, esto en todo México. En mi comunidad, si bien no ha sido muy notable o considerable como en el resto del país, sí ha habido de entre 20 a 50 cada 5 años, esto según datos del 2020, esto nos hace ver que si bien ha sido poco a poco, la verdad es que sí han estado llegando más extranjeros aquí, lo cual es normal considerando la globalización y el estado actual de nuestro vecino Estados Unidos. La razón por la que cuando hablo de extranjeros me enfoco más en estadounidenses es porque representan más del 80% de los extranjeros en mi comunidad. Pero esto aún nos sigue planteando la problemática: ¿mi comunidad aceptará de manos abiertas la diversidad cultural externa, o se cerraran y comenzaran a discriminar a los individuos diferentes? En el transcurso de mi investigación logré probar algunos puntos y pude negar otros. Principalmente logré comprobar que las personas como las sociedades pueden ser predecidas, esto debido a los comportamientos primitivos y a otros factores, principalmente al hecho de que somos humanos, el hombre es un animal de costumbres, y por ello se nos hace muy difícil cambiar cosas o aspectos de nuestra naturaleza, como seguir a un líder, buscar un lugar con comodidades rápidas, entre otras. Por eso el comportamiento se puede predecir no al 100%, pero se puede hacer un posible análisis que nos dé una respuesta muy probablemente cierta. Lo que logre negar es que mi comunidad, al menos en un futuro no muy lejano, seguirá como hasta ahora, seguirán recibiendo al extranjero con los brazos abiertos sin importar que, si bien siempre existirán retractores o personas que no acepten el cambio, los cuales son muy pocos, pero logré observar que la mayoría aceptan a los extranjeros.